Estudiaremos el tema la iglesia. En la Biblia no encontramos la palabra iglesia sola, sino que encontramos la palabra la iglesia. Y el tema de la iglesia dice que es el cuerpo de Cristo, y lo dice en Éfesos 1, capítulo 13, versículo... está en Éfeso capítulo 1, versículo 13, y en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice que a la iglesia los creyentes son añadidos por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 47 y capítulo 5, versículo 14. También en el capítulo 11 y en el versículo 24 de Hechos podemos encontrar esa referencia bíblica. La iglesia pertenece a Dios, no pertenece a los hombres, no pertenece a los concilios, no pertenece a ¿cómo se dice? Organizaciones religiosas. Primera de Timoteo lo dice, capítulo 3, versículo 15. También podemos estudiar donde dice en la palabra de Dios que Jesucristo es el fundamento de la iglesia de Cristo. Primera Corintios capítulo 3, versículo 11, y lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 6. También dice que la cabeza de la iglesia de Cristo es Cristo mismo. Lo estudiamos en Efesios 1, versículos 22 y capítulo 5, versículo 23. Está vestida con vestiduras limpias. La iglesia de Cristo está limpia y tiene vestiduras limpias. Está vestida, no está desnuda. Lo dice Apocalipsis 19, versículo 8. El que la destruye será destruido. ¿Qué significa esto? El que la destruye. ¿Será que alguien puede destruir la iglesia de Cristo? Jesucristo le dijo a sus discípulos que las fuerzas de las tinieblas no prevalecerían contra su iglesia. Pero aquí hace una aclaración y dice, el que la destruye será destruida. Será destruido el que destruye la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Podemos verla en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 17. Muestra la sabiduría de Dios. Lo dice Efesios 3, versículo 10. La iglesia de Cristo es elegida. No es autoproclamada. No se proclama a sí misma, sino que es elegida, y tampoco se hace como que entra a la fuerza, como que se obliga y ¿cómo se dice la palabra? Es cuando alguien entra a la fuerza, no fuerza, es escogida, es elegida, es llamada. Y lo dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. La pertenencia de ella fue predicha.
La pertenencia de la iglesia de Cristo fue predicha en Isaías capítulo 2, versículo 2, Ezequiel 17, 22 al 24, los versículos, Deuteronomio capítulo 2, versículo 34 y 35, Habacuc capítulo 2 y 14. Esto es lo que dice la iglesia de Cristo, está basada, fundamentada desde antes del Nuevo Testamento. Se encuentra en el Antiguo Testamento donde fue profetizada. La iglesia de Cristo también es gloriosa. Es la iglesia maravillosa, está llena de la gloria de Dios. Lo dice en Salmos 45, versículo 17. Versículo 17. Efesios capítulo 5, versículo 27. Debe darle la gloria a Dios. La iglesia de Cristo tiene que darle gloria a Dios y Dios tiene que ser glorificado en ella, nadie más. Porque dice el Señor nuestro Dios que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, lo que es la iglesia de Cristo debe de darle la gloria y la honra y la exaltación y la magnificencia solamente a nuestro Dios, a Dios Padre en Cristo Jesús. Amén. Lo dice Efesios capítulo 3, 21. También dice que a la iglesia que es de Él, Dios la defiende. No necesitamos que nadie venga en defensa nuestra porque tenemos un defensor que es el Dios de Israel. Salmo 89, versículo 18, Isaías 4, versículo 5, capítulo 49 y versículo 25, también lo dice en Mateo 16, versículo 18. Dios provee sus ministros para la iglesia que es de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios quien llama. Así como Dios llamó al rey David, así como Dios ungió al rey David por encima del rey Saúl, que fue escogido por el pueblo, porque hay dos clases de reyes, hay dos clases de sacerdocios, los que son escogidos por Dios y los que son escogidos por el pueblo. Pero vemos cuál es el resultado final de lo que Dios establece y lo que el hombre establece. Por lo tanto, lo que el hombre establece es derrumbado, es tirado por el suelo. Pero lo que Dios levanta, eso permanece, porque el testimonio de los hombres de Dios siempre ha prevalecido, permanece y estará como testimonio hasta el final, hasta el día del juicio de Dios. Y lo vemos en Jeremías 3, versículo 15, Efesios 4, versículo 11, 12. Dice que la palabra de Dios es edificada por la iglesia de Cristo es edificada por la palabra misma. Es decir, con la misma Biblia se edifica para que pueda crecer el creyente y pueda madurar y alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. De ninguna otra manera vamos a alcanzar madurez, de ninguna manera vamos a crecer si no comemos el pan del cielo, que es la palabra de Dios que bajó por medio de Jesucristo, para que nosotros nos nutramos y crezcamos saludablemente y estemos firmes hasta el día que Cristo venga. En Primera de Corintios 14, versículo 4 y versículo 13 podemos leerlo. Efesios capítulo 4, versículo 15
Y versículo 16, también dice que la iglesia de Cristo es amada por Cristo Jesús. Es muy amada, es preciosa. Efesios 5, versículo 15. Los ministros están, dice, para alimentarla. ¿Y con qué la van a alimentar? Con la palabra de Dios, porque ahí mismo leímos que dice que es edificada con la palabra de Dios. Entonces los ministros que son de Cristo Jesús, que son de Dios, deben de alimentar la iglesia de Cristo con el alimento que Cristo Jesús nos dio. Lo dice en Hechos 20:28. No debe ser menospreciada. No deben de menospreciar la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo tiene valor de sangre, ha sido comprada con sangre, a precio de sangre. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 22. Es objeto de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir que es objeto de la gracia de Dios? Que la gracia de Dios está derramada sobre su iglesia. Isaías 27, versículo 3 y segunda de Corintios, capítulo 8, 1. Es perseguida por los malos. Por lo tanto, aquellos que tienen odio por la iglesia de Jesucristo, por la predicación de la palabra de Dios, es porque son malos y están atentando contra la palabra de Dios, contra la iglesia de Cristo, pero dice que Dios la defiende. En Hechos 8, versículo 1 al 3 dice, y Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 al 15, también dice que es comprada por la sangre de Cristo, aleluya. Hechos capítulo 20, versículo 28 y Efesios capítulo 5, versículo 25, Hebreos 9 y versículo 12. Los santos han sido bautizados en ella por el Espíritu. Los que somos hijos de Dios santificados por Jesucristo hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y solamente se recibe dentro de la congregación donde Dios ha llamado ministros suyos, donde están siendo nutridos con la palabra de Dios. Solamente ahí se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo, donde hay predicación de demonios y donde hay falsas doctrinas y donde hay ¿cómo se dice? Otros medios para alcanzar la gracia de Dios. Ahí el Espíritu Santo no es glorificado. Dios no es glorificado y el Espíritu Santo no está bautizando a la gente. Tiene que salir de ahí, dejar de oír esas doctrinas de demonios que lo van a llevar al infierno, a las almas que dice que son incautas, a los ingenuos, a los inmaduros. Dice que no, ellos mientras estén escuchando a esos falsos profetas, falsos maestros, no podrán ver la luz, porque deben de dejar de hacerlo y deben de dejar que el Espíritu Santo los guíe para que sean llenos de la gracia de Dios y llenos de su Espíritu. Lo dice en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. También dice que la iglesia de Cristo es santificada y limpiada por Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11 y en Efesios capítulo 5, versículo 26 al 27. También dice que proclama la alabanza a Dios. La iglesia de Cristo está enfocada en glorificar a Dios única y exclusivamente, porque Dios es un Dios santo, es un Dios recto, es un Dios perfecto y a Él no le agradan las imitaciones y es exclusivo. Todos los vasos que son exclusivamente para Él no deben de ser contaminados con absolutamente nada. No sé si recordamos de una lectura que hay en el Antiguo Testamento que dice que hubo un rey que usó, dice, las tazas santas, los vasos santos para su propio
sus propias fiestas, y eso es repugnante delante de Dios. Los vasos que son para Dios deben ser consagrados y exclusivamente para proclamar la alabanza a nuestro Dios. Lo dice en Isaías capítulo 60, versículo 6. La iglesia de Cristo Jesús está sujeta a Cristo Jesús, así como una esposa está sujeta a su esposo, así también la iglesia debe de estar sujeta, obediente a Cristo Jesús, y estar mirando a través de sus ojos, estar obedeciendo, pidiéndole permiso, ¿sí? A Él, si Él aprueba las cosas que estás haciendo. Si Él no las aprueba, entonces no debes de ser como una esposa rebelde, que cuando su esposo le dice que no, ella va y hace lo contrario. Entonces dice que la iglesia de Cristo Jesús está sujeta, está apegada, es obediente a lo que Cristo Jesús le ha dicho en Romanos capítulo 7, versículo 4, y en Efesios capítulo 5, versículo 24, lo podemos ir y confirmar con la palabra que la iglesia que se dice que es de Cristo Jesús debe de estar viendo a través de Cristo Jesús. Tiene unidad, dice la palabra de Dios, dice que la iglesia de Cristo está unida por la palabra de Dios. Tiene unidad, unidad en la fe, unidad en la doctrina, unidad en todos los aspectos que son bíblicos, unidad en cuanto a ponerse en contra de lo que es antibíblico. Lo podemos ir a leer a Romanos 12, versículo 5, capítulo Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, y Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Dios les bendiga y disculpen por las interrupciones. He tratado de ir lo más aprisa posible porque tengo asuntos que atender y debo de llevar el mensaje también. Entonces yo les estoy llevando un mensaje que no es mi mensaje. Yo solo soy narradora del mensaje que ya está dado. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga y que Dios nos aumente la fe y sigamos adelante, Iglesia de Cristo. Dios bendiga.